Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a Por Escrito. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y estamos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchanos a través de YouTube. Y recuerde que todos los miércoles salimos con nuestras dos emisiones, una a través de Radio Anáhuac y en punto de las 9 de la noche estamos también en Código Libre. Síganos, por favor. Frase de mamá. Secretos en reunión son de mala educación. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Te voy a robar eso de los secretos y la educación. Pues es eso precisamente. Vamos a hablar de los secretos. ¿En quién confías? ¿En quién no confías? ¿A quién le dejas eso que quieres guardar, pero que no puedes dejarlo en el cuerpo y necesitas contárselo a alguien más? ¿Qué secretos le guardas a otras personas? De eso vamos a estar hablando en este programa. Está interesante, ¿no? Y lo dices bien, no solamente qué secretos le guardas a otras personas, sino a quiénes sí se lo cuentas. Es un puñado de personas a las cuales puedes revelarle un secreto. Dicen por ahí que absolutamente todos tenemos secretos, ¿no? Y yo creo que es algo muy válido. O sea, hay cosas que uno se las guarda para sí mismo, ¿no? Entonces, la literatura, por supuesto, no es la excepción. Y en este caso vamos a analizar y vamos a platicar sobre los secretos, quizá tanto del contenido de la obra, ¿no? Secretos que pueden estar ahí internos con personajes, con ciertos contextos de la propia obra, pero quizá también los secretos que tenía por ahí guardado el autor, de dónde sacó la idea, podría ser, ¿no? De dónde obtuvo la idea para plasmarlo finalmente en una obra. Vamos a hablar de todos los tipos de secretos y bien lo dice Ceci, es un programa bastante interesante. El secreto contiene intrínsecamente una paradoja. Si yo soy el único que sabe el secreto, entonces no es secreto. Y si yo revelo el secreto, tampoco es secreto. Pero es muy curioso porque todos guardamos secretos. Esa es la paradoja intrínseca del secreto. Por otro lado, estaba ahorita escuchándolos pensando en el tema de la transparencia, que es un tema de controversia ahorita por todo lo de redes sociales, por todo lo de la ley de seguridad de datos personales y todo este rollo. Y claro, lo que pasa es que lo que se busca es que seamos transparentes y no tengamos secretos. Pero uno de los derechos primordiales del ser humano es el derecho al secreto. Dice Chulhan que incluso nosotros no somos transparentes para nosotros mismos, porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos. Estoy súper de acuerdo y además es algo curioso porque esto que tú dices del secreto tiene que ver con la luz y con la oscuridad. ¿Qué es aquello? A ver, lo que para mí está perfectamente bien hecho y de lo que me siento súper orgullosa es algo que generalmente voy a querer compartir. Aunque hay veces, y todos los seres humanos tenemos nuestras partes oscuras, que lo dejamos debajo del agua, que no queremos contar, o porque nos da vergüenza, o porque verdaderamente sabemos que no fue algo muy correcto que hicimos. Es decir, ¿qué es lo que decidimos mostrar y qué es lo que decidimos ocultar? Y algunas veces, ¿qué secretos nos estamos ocultando a nosotros mismos? Pienso, por ejemplo, en todas estas como traumas de niñez que salen a la luz por medio de psicoanálisis. Esos son secretos que nosotros, como por un mecanismo de defensa, nos ocultamos a nosotros mismos y bueno, a partir de eso también han salido pues muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en tu personaje de Fragmentado. Que debió de haber tenido por ahí tantísimos secretos y pum, 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 pum. O sea, se tuvo que fragmentar porque no podía con esa verdad. Al ratito en el programa, de hecho, tenía pensado platicar un poco sobre Fragmentada y lo haremos más adelante en conversaciones. Pero efectivamente, hay secretos. ¿Por qué los guardamos? Por un lado, ya lo decía Ceci, hay cosas que nos enorgullecen, queremos compartirlas. Otras, particularmente esto desde un punto de vista, se lo he platicado hasta Juan Carlos, a mí me choca estar cacareando. Hay gente que le fascina cacarear lo que hace. Yo lo
detesto, ¿no? Me gusta hasta cierto punto el bajo perfil, entonces eso por un lado. Pero hay otros secretos, ahorita que te estaba escuchando, pienso a lo mejor en las parejas, ¿no? Cuando tienes un novio o una novia reciente, hay quien dice, yo no quiero saber nada de tu pasado, ¿no? Sí, guárdatelo, Porque, por favor. Guárdatelo, cuando te empiezan a contar, es que yo tenía un novio, hice esto y aquello. Nadie te preguntó, o sea, No quiero guárdatelo, saber. no me interesa, así como a ti quizá tampoco te interese que yo te cuente. ¿Por qué? Porque puedes ser susceptible, no puedes crear ahí cierto dolor emocional, ¿no? La imaginación a veces te traiciona. Entonces, déjalo en un secreto. Los secretos yo creo que todos, Ceci, que ya sabemos cómo se portaba de chavita, ¿verdad? Ay, A los sí. papás. Yo también, papá, mamá, si me están escuchando, hay cosas que nunca se van a enterar, Mejor nunca, no. pero nunca de cosas que hicimos mi hermana y yo. Entonces, los secretos pues tienen que ver también a lo mejor con el temor, con la vergüenza que ya decías, o con tratar de eximir este dolor causado a otra Sí, persona. claro. Estaba pensando en San Agustín y sus confesiones. Ah, Siempre puedes confesarlo después, aunque tus papás no se enteren y que lo publiquen cuando tú ya no estés. Si callo mi secreto, él es mi prisionero. Y si lo revelo, me convierto yo en el suyo. Esta es una máxima árabe. Y estaba pensando en situaciones cotidianas en las que solemos guardar secretos. Y una de ellas que siempre me ha sorprendido es los que tienen hijos adoptados. Ahorita ya hay más apertura al respecto, pero antiguamente, y no tan antiguamente, todavía hoy debe haber casos en los que se prefiere ocultar al hijo esta adopción y pues siempre resulta un poco trágico cuando se terminan enterando, porque además siempre se enteran del modo menos adecuado. Hijo, sí. Y también estoy recordando situaciones en las que, por ejemplo, cuando los papás son extranjeros, aunque hablan español, en la comida empiezan a hablar en otro idioma, que no entienden los demás en la mesa, porque es una manera de mantener secreto lo que se está diciendo en ese momento. Y falta de educación, Juan Carlos. Eso sí es falta de educación. Pero bueno, también yo creo que el secreto como un pretexto literario es algo muy interesante porque, por ejemplo, toda la fórmula de las novelas policíacas o de las novelas de misterio radican en un secreto. ¿El mayordomo lo hizo o quién rayos lo hizo? Estoy yendo detrás Sí. de las huellas de una persona que hizo algo que quiso guardar en secreto y entonces el detective es el que se encarga de desentrañar eso, o el investigador, o ¿y por qué lo quieres guardar? ¿A quién mataste? ¿Qué te robaste? ¿A quién traicionaste? Y Javier Marías, que desgraciadamente murió recientemente, es un gran escritor español, decía, a ver, ¿qué cara me pondrías 5 minutos después de que yo te descubriera el secreto? ¿Qué cara me pondrías? Exacto, Te abres los ojos, asustarías, ¿no? o sentirías dolor de panza, o dirías, ay, qué alivio, ya por lo menos ya se enteró, ¿no? O sea, pero me parece una pregunta muy interesante en Tan Blanco, que es uno de sus mejores libros, de sus primeros. Él preguntaba eso, ¿qué sentirías 5 minutos después de que yo te dijera que ya te caché? Órale, está bueno. Ya se nos va acabando poco a poco esta primera sección, pero escuchándote también pensaba dentro de la literatura algo que a mí me gusta mucho y que tú odias, Ceci. Hablo de los finales abiertos. A mí me gustan mucho los finales abiertos porque ahí esconde un secreto el autor. En mi caso, por ejemplo, que lo suelo hacerlo en mis escritos, es yo sí sé cómo quise terminarlo, yo sí sé exactamente en qué acaba, pero dejo al lector pensando y que él pueda deducir su propia percepción de cuál es el final con esa apertura que hay, ¿no? Y luego me llegan personas y me dicen, ¿de qué trató el final? ¿De esto? No te lo voy a decir. Es Tú mi secreto. imagínate, Yo sí claro. sé, tú imagínate lo que tú quieras. Claro. Bien, me quedé pensando un poco en este cuestionamiento de Javier Marías, en esta expresión de Jesús, que dice que la verdad nos hará libres. Y también es cierto cuántas veces no estamos guardando secretos que más allá de temer que se revelen, en realidad estamos cargando con ellos. Y es una carga pesada. Quizá tendremos ocasión de hablar de los anillos del poder, como ese secreto que cargamos, y aquí simbólicamente es un peso en la conciencia, es un peso para el personaje que lo porta. Finalmente, nada más mencionar rápidamente que Humberto Eco dice
que los escribas durante la Edad Media en realidad no sabían leer. Ellos solo copiaban. Y esto es interesante porque si ellos solo copiaban, no sabían lo que escribían, no sabían de qué se trataba. Qué secreto tan interesante. Pero de momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Libros con misteriosos secretos ocultos. Qué sabroso está esto, ¿verdad? A ver, quiero platicarles el día de hoy de varios libros que efectivamente en el interior de sus páginas tienen secretos que los lectores vamos a revelar o vamos a descubrir, ¿verdad? Nos lo van a revelar los autores. Y quiero empezar con el primero, que es Excalibur. El autor de Excalibur, Lafayette Ron Hubbard, fundador de la cienciología, declaró que en 1948 se inspiró en una experiencia en la que estuvo clínicamente muerto durante 8 minutos durante un proceso de cirugía. El libro es un ensayo sobre las respuestas que obtuvo en ese lapso de tiempo. ¿Qué fue lo que preguntó este hombre? Preguntó de dónde venimos, cómo se creó el universo, ¿existe Dios? Y Hubbard asegura la veracidad de sus respuestas. En las primeras copias que fueron dadas a sus amigos, comentaban que a causa de la lectura empezaban a sufrir ciertas alteraciones mentales y que muchos de ellos fueron internados en distintas clínicas psiquiátricas. Por esta razón, Hubbard decidió no publicarlo más. Solamente quedan algunas copias que fueron entregadas a los estudiosos de la cienciología. ¿Será? Hay otro libro muy interesante, el Necromicron. Este libro, que supuestamente fue escrito por un árabe loco llamado Abdul al-Sarred, es en realidad un personaje que aparece en varias de las historias de Lovecraft, el cual lo utilizó para dar veracidad al Necromicron como un libro de hechicería, plagado de diferentes formas sobre cómo llevar a cabo invocaciones, realizar ritos y que estuvieron allí perdidos por la historia y obtener conocimientos ocultos. Lo que se puede provocar al lector es la locura, generarle pesadillas y visiones espantosas. También está el libro de Voynich. Se ha determinado que este libro fue escrito en el siglo XV y la procedencia viene de algún país de la Europa Central, posiblemente de Alemania, tal vez del norte de Italia. Se cree que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio pagó 600 ducados de oro por él y es seguro que el manuscrito estuvo en manos de sus consejeros hasta que llegó a pertenecer al gran farmacéutico Jacobus de Penex, cuya firma apenas es perceptible y se nota en el primer folio. Desde entonces tuvo varios propietarios, hasta acabar en la biblioteca del Colegio Romano, en la que permaneció por más de 2 siglos. Cuando en 1912 la colección que lo incluía fue adquirida por Wilfrid Voynich. Es un libro escrito en una lengua desconocida. Fue ilustrado de tal manera con figuras que aluden a flores y a otras plantas. Desde hace un siglo es materia de estudio de historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos, quienes intentaron descifrarlo sin éxito. Recientes teorías afirman que podría contener fórmulas de venenos e incluso principios básicos sobre la energía nuclear. El profesor Newbold, personaje condecorado por descifrar mensajes alemanes de la Primera Guerra Mundial, dedicó los últimos años de su vida a estudiar este misterioso libro, lo que lo llevó a perder la cordura, permaneciendo así hasta el día de su muerte. Pues, ¿qué secreto tendrá el libro de Voynich? Y el Gran Grimonio. Su descubrimiento data del año de 1750 aproximadamente, aunque su escritura es de mucho antes por Honorio de Tebas, el papá de Honorio III, para diversos expertos del ocultismo. Se rumora que lo escribió cuando fue poseído por el propio Satanás. El Gran Grimonio, también conocido como el Dragón Rojo, es uno de los libros ocultistas más temidos de la historia, marcado por leyendas y datos desconcertantes. Este volumen, dividido en 2 partes, contiene instrucciones y tiene la finalidad de invocar a Lucifer con el propósito de realizar un pacto.
Del mismo modo, describe a varios demonios, así como rituales, hechizos para tener suerte, para hablar con espíritus, para conseguir el amor, entre tantos otros deseos. Circulan muchas copias en el mundo, especialmente en el círculo de practicantes de la magia ritual, del vudú, especialmente en Haití, pero el original está resguardado bajo la vigilancia del Vaticano, debido a que le pertenece y no quiere y nadie tiene poder para destruirlo. Por último, el libro de Tot. Su autor se rumora que es el mismo dios egipcio Tot, señor de la escritura y del conocimiento. Según los papiros encontrados, su lectura confiere este poder desde la fertilidad sobre la tierra, poder sobre el océano, poder sobre los cuerpos celestes, hasta la facultad de interpretar el lenguaje de los animales. Permite resucitar a los muertos, entre tantas otras habilidades extraordinarias. Pues todos estos secretos se pueden encontrar en estos libros peculiares de los que les he hablado el día de hoy. Conversaciones. Hemos llegado ya secretamente a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Qué chisme nos tienes? Híjole, ¿cuántos secretos podría haber? Fíjate que Chesterton dice que además Chesterton fue un gran escritor de novelas de detectives, con este detective curiosísimo que es un sacerdote. Entonces, él decía que en realidad lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos leyendo una novela de detectives es tratar de descubrir el secreto. Entonces, toda novela de detectives que tú veas tiene siempre el secreto que, como decía Raúl hace rato, está poniéndote el autor, pero por primera vez el autor quiere que el secreto se revele. Entonces te va a ir dejando pistas para que vayas revelando los secretos. Creo que por ahí me gustaría empezar. O sea, ¿cuáles son los secretos literarios que sí vamos a poder conocer? ¿Y cuáles van a ser aquellos que se van a quedar siempre como un misterio? Me gusta con lo que empiezas, ¿no? Las novelas de misterio particularmente, las novelas de detectives, policíacas, incluso algunos thrillers también o de suspenso. Efectivamente, yo he encontrado las dos vertientes. Encuentras aquellos en que el autor no te quiere revelar el secreto sino hasta el final. Es más, 3 vertientes. Está el que yo decía hace rato, en el que te deja un final abierto y que tú deduzcas e interpretes. Y finalmente, aquel que te va dando las pistas todo el tiempo, es decir, no te está ocultando el secreto. Él sí te está dando todas las pistas, tú ya sabes cómo, a qué vas a llegar. El recorrido es lo interesante, es cómo vas a llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, el final ya lo conoces. Lo que quieres saber es cómo vas a llegar hasta ahí. Entonces, creo que esa es una manera interesante. Y 2, me quedé hace rato pensando cuando terminaste con lo de la verdad te hará libre. Muy interesante esa frase, pero quería poner sobre la mesa. Las mentiras, entonces, o más bien, ¿un secreto es una mentira? Ahí la dejo. Pues al menos no es una verdad revelada. Lo que pasa es que lo interesante en temas de lingüística y comunicación y la paradoja del secreto es esa. Si yo solo lo conozco, pues entonces no es secreto para nadie. En ese sentido creo que va por ahí. La verdad tiene que ser revelada, tiene que ser dicha. Y la mentira tendría que ser también dicha. El caso del secreto pues es algo más bien escondido. Entonces no es necesariamente una mentira. De acuerdo, es justo lo que yo opino también. Bien, me quedé pensando que hay otra forma también de secreto un poco indirecta y quizá no tan precisa. Quería platicar de Gogol, Almas Muertas, porque él quema, dice Juan Villoro en este extraordinario prefacio al libro de Roma, que quema el manuscrito de la segunda parte de Almas Muertas. Entonces uno lee 450 páginas de una novela que no sabes para qué está comprando las almas. Pero Juan Villoro, no sé si está arriesgando o tiene información, porque dice que el negocio de Chichikov, que es el personaje que compra las almas muertas, su negocio consiste en comprar almas de fallecidos para hipotecarlos en un banco como si estuvieran vivos. Ese era un secreto que yo tenía por descubrir y que termina revelando Juan Villoro en el prefacio de un libro, sí sobre Gogol, pero no sobre las almas muertas. Y fíjate que yo me quedé patinando ahorita con estos secretos que no revelas, porque
piensas que al revelarlos vas a hacer daño. Entonces, hay un libro que se llama El secreto del gran piano, que es de Susana Corcuera, y El secreto del gran piano se trata de una familia que vive muy bien y la mamá está muriendo. Y entonces, al final, bueno, va el spoiler, sí va el spoiler, el secreto es que la mamá nunca estuvo enamorada de su papá. Y entonces toda la vida los hijos pensaron que había sido un matrimonio maravilloso y pero la señora, y ahí va otro secreto que no les voy a contar, tenía un secretito guardado por ahí que se va a aparecer el día de la muerte. Órale, está bueno, está interesante. Yo estaba pensando incluso en secretos más aplicativos. ¿A qué me refiero? Recientemente, lo sabemos Juan Carlos y yo aquí presentes, esta semana aquí en la Universidad de Anáhuac estamos en evaluaciones de medio término. Y yo dejé en una materia, narración literaria, que es una de las que imparto, unos ensayos sobre ciertas novelas, ¿no? Y algo que llamó mi atención, esas novelas que yo les doy, intencionalmente, y ahora sí, aquí revelo el secreto, intencionalmente les doy borradores que contienen errores ortográficos y gramaticales, con toda la intención del mundo. Les estoy dando ahí el anzuelo para que lo muerdan y puedan criticar esa parte también, ¿no? Nunca lo hacen. No caen. Por primera vez este semestre, en un solo ensayo, de hecho es el mejor ensayo que he calificado en mi vida, debo decirlo, lo califiqué ayer. Un cuate que es además escritor, que él sí escribe y se le nota, es muy lector y se le nota también, y además hace muy buen análisis y crítica. Y fíjate, primero, después del análisis de la obra que hizo, llegó a este punto y dijo, de todo lo bueno que ya mencioné, ahora tengo que hablar de lo malo también de la novela. Y entre ellos encontré varios errores ortográficos. Y lo cita perfectamente con la página y les pone la corrección. Ándale. Y dice entonces, pues esto te muestra también que ciertos autores se pueden equivocar en errores de dedo, errores ortográficos. Y después pone, pero también debo decir que quizá el autor lo hizo intencionalmente para que cuando nosotros los alumnos hiciéramos este análisis, pudiéramos hablar de ese tema. Y yo dije, cachó. este cuate, brillante. Es que Raúl es malo para guardar secretos. Bien, me voy a remitir, ya saben, a los clásicos y estoy pensando en Yocasta y el secreto que guarda en toda la tragedia de Edipo. Ella no lo sabe todo. Eso es lo importante en Edipo, que es una mentira que se va construyendo y cuando ella queda revelada de todos los secretos que había en esta tragedia, entonces prefiere quitarse la vida. Mientras que Edipo prefiere sacarse los ojos, que en mi interpretación de la obra consiste en querer entender cuál es su destino. Y el otro gran secreto es qué contiene la caja o la jarra de Pandora. Pandora está intrigada y no puede con el morbo de saber qué rayos se esconde. Estaba advertida que no debía abrirla. Abre y despierta todos los males del mundo. Y lo que me resulta muy interesante siempre en la mitología griega es que no puede escapar el mayor de todos los males, que es el que estaba oculto hasta abajo, es la esperanza. Y los que le vamos al Cruz Azul sabemos de qué se trata. Válgame Dios. Bueno, yo me quiero remitir al secreto de Aura. Y es que Aura tiene muchos secretos, tiene una gran capa de secretos. Aura tiene un secreto en sí misma y Felipe Montero está enamorado de Aura, pero en realidad ahí también hay un secreto y cuando se entera, bueno, casi se le revuelve el estómago. Y el secreto que tiene el escritor, que tiene Carlos Fuentes, es que cuenta la leyenda que alguna vez cuando él estaba viviendo en París, le encantaba una francesita, le fascinaba y por fin un día lo invita a cenar a su casa. Entonces ella estaba preparando las cosas y de repente ya cuando venía con la bandeja de los alimentos, pasa por una ventana en donde le da el rayo del faro de la calle y la ve transformada como en una mujer muy, muy vieja y ahí se le ocurrió la trama de la novela y también ahí se acabó el amor, se salió corriendo, le dio tanto miedo que dijo, chao, yo no quiero estar aquí contigo. Bueno, es que justo me das pie para pensar en las historias que a mí más me gustan, que son las de suspenso, con tintes de miedo también, y efectivamente
estas experiencias, anécdotas, cosas que escuchamos, ese miedo nos lleva a escribir cosas interesantes. Esto mismo yo creo que le pasa a Stephen King, que es mi autor favorito, en el sentido de que cuántos lugares de los que escribe Stephen King no son un secreto por sí mismo. Pienso en El Resplandor, el hotel, el Overlook, es un secreto por sí mismo. Y llegas a leer toda la novela y no acabas de desmenuzar el secreto. Para aquellos que vieron la película de Stanley Kubrick, muy buena, es más, mejor que el libro incluso, al final no termina, o sea, tienes que entrar a un debate con las personas que vean para decir de qué trató, qué pasó al final, qué ocurrió realmente. El secreto no se devela completamente y eso creo que lo hace también muy interesante. Y el otro que quería platicar, hace poco vi la película y leí el libro hace un tiempo también, de Anthony Bruno, una película que se llama Seven. Que es buenísima, con Morgan Freeman y Brad Pitt, los que vieron la película. No voy a spoilearla aquí porque yo creo que es de esas películas que vale la pena verlas, pero la realidad es que todo el trayecto, tú estás pensando en, sí, los 7 pecados capitales y estás desmenuzando y estás viendo quién es el asesino. El final es durísimo. Es completamente sorprendente. O sea, el secreto ahí sí se guarda específicamente hasta el final y eso creo que lo hace muy interesante esta novela. Marco Polo escribe sus viajes, pero no los escribe él, sino que se los dicta a un copista de nombre Rustichello, a quien conoce en la cárcel. Estos 3 libros, precedidos por una introducción y un epílogo, podrían haber quedado secretos de no haber sido revelados, y en este caso, a viva voz, a un copista. Hay como cuento, una historia medieval, es el Lay de Lamballe. Y Lamballe es un caballero que su papá no lo quiere en realidad y premia a todos los otros caballeros. Una ninfa, una especie ahí medio mágica, de diosa, se vuelve su amiga, entendamos amiga como amante, porque así se les decía en la Edad Media, y ella le va a conceder todos los favores que él pida. Eso le va a permitir a él regresar a la corte del rey y volverse popular y todo el rollo. Pero lo único que no debía hacer Lamballe era revelar que tenía una amiga. Entonces los celos de la famosa Morgana van a entablar ahí la situación en la que él, no voy a spoilear el mero final, pero sí revelará que tiene una amiga, perderá sus favores y se verá metido en severos problemas. No es una obra muy larga y vale la pena, el Lay de Lamballe. Ahora, fíjate que yo quisiera tomar otro sesgo con el cuento de los secretos. Tengan mucho cuidado aquellos que hablan con nosotros, los escritores, porque sí, a veces cometemos la imprudencia de escribir los secretos de gente que no nos pertenece. Ese fue el caso de Günter Grass. Günter Grass, que fue premio Nobel de Literatura, una de las grandes plumas de la literatura contemporánea alemana, murió despreciado. ¿Por qué? Porque de repente tú ibas a la presentación del libro de tu amigo y veías que tu secreto estaba publicado y a lo mejor le cambió el nombre, pero si te conocen, saben de quién se trata. Bueno, Günter Grass hizo eso. Después pidió perdón por muchas cosas, pidió perdón porque también guardó secretos de que él había pertenecido al ala de los nazis, en fin. Pero yo creo que el secreto que más por lo que más pidió perdón fue por revelar secretos que no le pertenecían. Lo mismo le va a ocurrir a René Avilés Favila con toda su familia. Reveló todos los secretos familiares. Imagínate. Y la familia lo rechazó. Pues por supuesto, oye, qué delicado. Pues. Es que, bueno, sí, por un lado, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque esto es muy polémico. Por un lado, como escritor, a ver, ten cuidado de no plasmar explícitamente lo ocurrido en una novela, o sea, no tomes tal cual la historia, no basta con cambiarle los nombres a las personas. Si la historia es per se como ocurrió, pues no, pues ahí estás cometiendo el gran error. Pero también seamos muy sinceros, todos los que somos escritores, particularmente novelistas, las ideas las tomamos de allá afuera. Sí, claro. Una idea que ocurrió, una experiencia, algo que viste, ¿no? Porque pues, hay que ser muy observador como novelista, hay que ser sumamente observador para de eso captar una idea y entonces ahora sí creas tu ficción. Yo, por ejemplo, remitiéndome ahora a los ensayos de mis alumnos, ¿no? Me preguntaba la semana anterior una alumna, antes de que escribieran el ensayo, ella ya había terminado de leer la novela. Y me dice, profe, ¿tú eres el protagonista? Le dije, no, por supuesto que no. Me dijo, es que
o sea, yo no puedo dejar de verlo como si fueras tú. O sea, ya cuando leí la novela y todo el tiempo te veía a ti. Le dije, a ver, ahí te va una situación. Todos los protagonistas que los escritores hacemos tienen esencia, tienen parte de nosotros, pero son completamente de ficción. Y luego me pregunta, ¿y la novela de Fragmentada, que es lo que iba a decir hace rato, es cierta? No, por supuesto que nada de eso ocurrió. No, por favor. Distancia total, Hay un distancia personaje, total. fíjate, hay un personaje real en el que está basado la loca esta Lorna, pero no es ella. ¿Sí? Simplemente de una experiencia mínima yo la magnifiqué. Hice Claro. algo completamente desquiciado de una experiencia mínima. Entonces, imagínate, si yo le dijera a esa persona, Lorna ¿Eres está tú? basada... No, imagínate, pues me crucifica, me pasa lo que a él. Sí, no, por favor. Voy a empezar a hablar también de cine, ya estamos llegando más o menos al final del programa. Nos cuentan en la película 2046 de Wong Kar-wai, es cineasta hongkonés. Cuando la gente tenía secretos y no los quería compartir, subía a una montaña, buscaba un hueco en un árbol y susurraba el secreto. Después tapaba el agujero con barro. De esta forma, nadie más jamás lo descubriría. Me parece bonito porque es un gesto de decirle a la naturaleza el secreto, descargarlo psicológicamente y de esta manera quedar secreto, que es finalmente el objetivo. Objetivo que buscaba un ala de los superhéroes respecto a su identidad. ¿Quién es la persona detrás del superhéroe que quieran? Y ustedes lo van a saber mejor que yo, porque sé que por eso va todo Civil War. Hay personajes que no tienen problema con revelar su identidad y hay personajes que ven un atentado en revelar la identidad detrás del superhéroe. Y fíjate que yo también pensaba en estos secretos que se guardan. Por ejemplo, pensaba en El Principito y en todos los secretos que él va descubriendo. El secreto que descubre del zorro, porque al principio él quiere ser como, ay, muy abierto. Y el zorro le dijo, espérate tantito, espérate, porque el secreto que yo tengo es que te puedo comer. Y así es de que no te acerques tan rapidito porque no me tengas tanta confianza. A ver, porque el secreto tiene que ver, tiene una dualidad con la confianza. Yo le cuento mis secretos, no al primero que vaya pasando, que a lo mejor sería lo mejor, porque no lo voy a volver a ver. Le cuento mis secretos a quien yo le tengo confianza, le estoy depositando algo que para mí es preciado, a lo mejor vergonzoso, pero preciado es, porque por eso lo quiero guardar en secreto. Y bueno, como bien decías, Juan Carlos, cuando yo les cuento un secreto, les estoy entregando parte de mi libertad. Sí, estás revelando un tesoro, ¿no? Muy preciado porque es tu identidad, es una experiencia, es una anécdota que puede ser demasiado íntima. Y entonces, pues sí, lo decías muy bien desde el principio, cuidado lo que compartes y a quién se lo compartes. Y el otro punto que yo quería tocar aquí es los secretos que puede haber quizá, porque siguen siendo un secreto, detrás de un autor. Pienso, a ver, la obra primero, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Una obra extraordinaria, llena de surrealismo, llena de muchos elementos que también hay que irlos desglosando. Algunos los puedes comprender, otros no del todo, otros hay que desmenuzarlos para tratar de llegar al fin último. Pero aquí yo, más que de la obra de Alicia, ¿qué tal si hablamos un poquito de Lewis Carroll? Porque Lewis Carroll, por ahí dicen que fue el verdadero Jack el Destripador. Sí, y todo el mundo sabe la historia de Jack el Destripador, lo que ocurría, ¿no? Estas matanzas, principalmente a las prostitutas de esta era en la zona de Inglaterra, creo que era Whitechapel, ¿no? Whitechapel, sí. La zona, pero nunca se supo quién fue Jack el Destripador. Hay muchas ideas ahí de quién puede ser. Se habla de que era de una persona educada, de una persona de recursos económicos, algunos hablan de médicos y otros señalan a Lewis Carroll, ¿no? Y entonces hay que cargar, por supuesto ya ha muerto Lewis Carroll, pero cargar con ese estigma de ¿fue él? ¿No fue él? Qué miedo. A manera de broma me gusta decir es que uno es profesor universitario de día. Abusado. De noche, quién sabe, ¿no? Ya hablando de cine, un par de recomendaciones. The Final Cut es el nombre en inglés, le pusieron en español Más allá de la muerte. Es una película con Robin Williams en la que se puede de alguna manera editar los recuerdos en imágenes y este personaje es un editor.
La cuestión es que la policía lo está buscando porque saben que un personaje que murió y del que él hizo la edición final, pues tiene secretos guardados, y lo que quiere la policía es tener acceso a esos secretos. Y empieza la persecución a grado tal que incluso pueden atentar contra la vida del editor para poder extraer los recuerdos que él tenga sobre la edición que hizo del muerto que guarda secretos. Es una obra finalmente enzarzada en ello. Y la otra es Goodbye Lenin, de una señora que va a fallecer antes de la caída del muro de Berlín, muy creyente del comunismo, de la Unión Soviética, y pues los hijos le quieren ocultar el cambio que hubo el tiempo que estuvo en coma, y se vuelve pues esta tragedia que la verdad puede ser liberadora o puede ser aterradora. Pero bueno, última recomendación y despedimos el programa. Pues básicamente a mí me gustaría recomendar Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Creo que de este autor latinoamericano, el secreto que hay es que escribió rapidísimo esta novela tan grande, porque era el legado que le iba a dejar a sus hijos, a su esposa, porque él estaba enfermo de cáncer. Agradezco el guión de Emma Voltnik, de David Barajas y de Ivana Prado. Y cuéntenos sus secretos, no dejen sus escritos en el cajón, mándenlos por escrito y quizás los podamos ver publicados pronto. Pues vámonos agradeciendo también en la edición a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera. Sin ellos es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Lo mismo ocurre con Diego Lome y con Sofía Aranca, productores de este programa. Que su vida literaria sea secreta. Nos vemos. Ultimátum. Tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas. Benjamin Franklin.